Ok. Bueno, es un gusto recibirlos todos aquí hoy. Buenas tardes a todos. Estamos en nuestro tercer webinar de la serie 2025 de la Sociedad Doha Latinoamericana. Y hoy entonces tenemos la felicidad de tener aquí con nosotros el doctor Marcelo González Ortiz para presentarnos sus datos muy interesantes relativos al COVID-19, que uno tiene una idea, ¿no? Como la pandemia se extinguió, pero no, sigue por ahí, ¿no? Y tenemos en verdad muchos casos e incluso subnotificación, ¿no? De COVID-19, entonces es un tema realmente muy importante para que todos estemos al tanto. Dr. Marcelo González is a biochemist from the Universidad de Concepción in Chile and holds a doctorate in physiological sciences from the Universidad Católica in Chile. For the past 20 years, he has conducted research on pregnancy pathologies with a particular focus on the mechanisms of placental endothelial dysfunction associated with gestational diabetes. In the last 5 years, he has also initiated a research line exploring the effects of the COVID-19 pandemic on the placenta and pregnancy outcomes. This work incorporates social and mental health variables as significant factors influencing allostatic regulation for both the mother and the child, from the gestational period to the preschooler age. Dr. Gonzalez is currently leading a Fondesit project on allostatic overload in pregnancy during the COVID-19 pandemic. He has published more than 50 articles, authored several books with international published, and he has an H index of 23. Muchísimas gracias, Marcelo, por aceptar nuestra invitación para estar aquí con nosotros hoy. Y tienes entonces el palco ahora para ti, para tu presentación. Eh, Muy bien, muchas gracias Cristian y Erika, ¿cierto? Que el contacto y la invitación, muchas gracias a la Sociedad Doha Latinoamericana por permitirme estar acá con todos ustedes y poder discutir sobre nuestra investigación, ¿ya? Lo que yo les voy a mostrar hoy día más que nada, más que datos, digamos que duros de la investigación, yo quiero mostrar el estudio que básicamente queremos hacer, ¿ya? Porque esto ha implicado varios desafíos para nosotros y sobre todo un cambio bien sustancial en la línea de investigación y en la forma de hacer investigación, ¿ya? Y parte de eso es lo que yo les quiero mostrar, ¿ya? De cómo asumir ciertos desafíos que no, que para apuntar a este tipo de investigación. No está avanzando ahora. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Entonces los tópicos que quiero tocar en este seminario son primero lo que se refiere a la carga alostática y a la sobrecarga alostática, ¿ya? Y tratar de hacer alguna definición de estos conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo que es básicamente la carga alostática y qué es lo que es la sobrecarga alostática? Y obviamente enfocarme en la relevancia que tiene este concepto, ¿ya? De carga alostática en el embarazo y también algo que ha significado un desafío bastante importante es determinar cómo se puede medir la carga alostática, ¿ya? Particularmente en el embarazo. Luego mostraré algunas evidencias sobre el COVID-19, la pandemia, ya sobre el COVID-19 y su efecto en el embarazo, ¿ya? Para resaltar cierta evidencia y los vacíos también de información que nosotros queremos, a los que queremos apuntar. Y finalmente les mostraré el proyecto que está en curso ya actualmente y básicamente me centraré en mostrar el diseño, los métodos que queremos ocupar y el estudio básicamente que queremos hacer centrado, ¿cierto?, en lo que mostraré previamente. Entonces lo primero es definir la alostasis, ¿ya? En este concepto de carga alostática nos encontramos con este otro parámetro que es la alostasis, ¿ya? Y este concepto se puede definir ya como el proceso a través del cual los organismos ajustan activamente los sistemas para enfrentar eventos tanto predecibles como no predecibles, ¿ya? Esa es una definición ya, que se puede dar a la alostasis. Entonces, los factores biológicos, las condiciones de vida, los contextos políticos o los estatus socioeconómicos, entre otros factores,
pueden influenciar en la capacidad de los organismos de mantener el balance alostático, ¿ya? Entonces ahí ya nos encontramos una cuestión relevante de la carga alostática, digamos, y de cómo definir la carga alostática, que tiene que ver con una serie de factores que van más allá de lo biológico, ¿ya? Y que impactan en la salud. Entonces, como una forma de ejemplificar esto, nosotros tenemos primero la respuesta en un estado normal, ¿cierto?, del individuo, del organismo, y tenemos, quiero ver si puedo usar el puntero. ¿Se ve el puntero, no? ¿Sí? Sí se ¿Se ve? ve. Ah, Sí, ya, puedo usarlo así. Entonces, en un estado normal, saludable, cuando se produce un evento estresante, ¿ya? O hay algún estresor, ¿ya? Que es percibido por los organismos, se produce la activación de diversos mecanismos, ¿ya? Que permiten generar una respuesta fisiológica, ¿ya? Y al desaparecer el estresor o el evento estresante, el sistema se recupera, ¿ya? Y la variable vuelve a un punto, ¿cierto?, de ajuste o a un set point, ¿ya? Eso es la respuesta básica, ¿ya? Cuando la respuesta fisiológica, ¿ya? Cuando se está en un estado de salud ideal, ¿ya? Entonces, todos estos sistemas, ¿cierto? Aquí esto involucra mecanismos de retroalimentación, etcétera, ¿ya? Cuando el sistema percibe alguna perturbación, ¿ya? O algún estresor, se genera una respuesta que hace que la variable, ¿cierto?, salga de este punto de ajuste o de este set point, ¿ya? Para aumentar o disminuir, pero luego vuelve, ¿cierto?, al punto de ajuste o al set point, ¿ya? Ahora, si la perturbación es mayor, ¿ya? Se producirá una respuesta fisiológica mayor, ¿cierto? Pero de nuevo, al desaparecer el estresor o la perturbación, el sistema vuelve de nuevo a ajustarse a un punto de control o a este set point, ¿ya? Pero cuando la perturbación persiste, ¿ya? O el estresor se mantiene o repetidamente el evento estresante se produce y afecta al organismo, las respuestas fisiológicas también se adaptan, ¿ya? A esta condición de perturbación permanente o repetitiva, ¿ya? Y lo que ocurre es que el set point, ¿ya?, es el que se ajusta, ¿ya? Y se adapta, ¿ya?, a una nueva condición, considerando, ¿cierto?, la perturbación que se produjo como una condición permanente ya en el sistema, ¿ya? Entonces, el set point, como aparece acá, se puede ajustar a otro valor o a otro nivel, ¿ya? Y entonces tenemos que este rango en el cual se puede ajustar el set point es la carga alostática, ¿ya? Este rango en el que el set point, ¿ya?, se ajusta y se mantiene todavía la capacidad de generar una respuesta fisiológica, ¿ya? Otra forma de definir la alostasis, ¿ya?, es que la alostasis es un proceso en que las variables internas críticas se ajustan a diferentes set points, ¿ya?, como lo mencionaba antes. En contraste, como aparece aquí, la homeostasis es el proceso que permite mantener las variables internas dentro de un dado set point, ¿ya? Y esto es importante porque acá lo que se muestra es que la alostasis vendría siendo la adaptación de la homeostasis, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es decir, ante las diferentes condiciones ambientales, ¿ya?, ante los diferentes demandas y desafíos que los organismos enfrentan en el ciclo de vida, se puede mantener la homeostasis, como aparece acá, en un nivel A, ¿ya? Pero al tener que responder, como decía yo, a diferentes condiciones, a estresores que se mantienen, a cambios, por ejemplo, que se producen en el ambiente, este punto de ajuste homeostático se puede modificar hacia un nivel B, ¿ya? Y esa capacidad de modificar o de mover el punto de ajuste entre A y B vendría siendo la carga alostática o la alostasis, ¿ya? La capacidad de mantener o de adaptar, ¿cierto?, el punto de control homeostático. Lo mismo, ¿cierto?, si este punto B se puede modificar a un punto de control C, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes cargas alostáticas, ¿ya? Y esto dentro de la capacidad de mantener un estado fisiológico,
¿cierto? En términos de salud, un estado saludable del organismo, del individuo, aun cuando los puntos de control homeostático puedan modificarse, es decir, se adaptan básicamente. ¿Ya? Es una forma de adaptación, o la alostasis permite la adaptación de los organismos o de los sistemas a diferentes condiciones. Acá, por ejemplo, se muestra ya lo que generaría o generarían en general, en términos simples, lo que generaría una sobrecarga alostática, ya que es el concepto que más nos interesa, digamos, dentro de la fisiopatología. Acá lo que se muestra es un modelo básico, ¿ya?, de los requerimientos energéticos del individuo durante su ciclo de vida. Lo que se muestra acá como EE, ¿ya?, esta línea de aquí, es la cantidad de energía que se requiere para mantener la homeostasis, ¿ya? El E1, ¿ya?, es la cantidad de energía que se requiere para dar respuesta a un evento, ¿ya?, para responder a un evento estresante o un cambio, ¿ya? Y el EG es la cantidad de energía disponible, ¿ya?, en el ambiente, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se muestra acá es que ante un determinado evento, un determinado cambio, ¿ya?, los organismos necesitan energía o cambiar este estado energético, ¿ya?, para dar respuesta, ¿cierto?, a esta modificación, ¿ya? Y en el rango en que todavía la cantidad de energía disponible, ¿ya?, le permite responder fisiológicamente al organismo, es donde se encuentra la carga alostática, ¿ya? Pero cuando la energía necesaria para dar respuesta, ¿ya?, a los cambios o a los eventos estresores, cuando esta energía necesaria, ¿ya?, supera la cantidad de energía disponible, es cuando se produce la sobrecarga alostática, ¿ya? Es decir, cuando el organismo se ve sobredemandado, ¿ya?, para generar una respuesta, ¿ya?, y la energía disponible o la energía que puede generar, ¿ya?, o a la que puede acceder, ya no es suficiente para dar respuesta fisiológica a ese cambio. Y acá esto se pone en el mismo modelo en un contexto de cómo se modifica, por ejemplo, estacionalmente, ¿ya?, este tipo de parámetros, ¿ya?, en un modelo general, ¿cierto? Entonces, lo primero que aparece acá es que, por ejemplo, en el verano, ¿ya?, hay mayor disponibilidad de energía, ¿ya?, lo cual hace disminuir la cantidad de energía que se requiere ya para dar respuesta a los cambios, y también disminuye la cantidad de energía necesaria para mantener la homeostasis, ¿ya? Y lo contrario pasa en el invierno, ¿ya?, donde hay una menor cantidad de energía disponible, ¿ya?, y aumentan las demandas, ¿cierto?, para poder dar respuesta a los cambios. Y lo que se muestra acá es un ejemplo que señala que, por ejemplo, en invierno es más fácil, ¿ya?, en estas condiciones, en este modelo, ¿cierto?, en invierno es más fácil que se produzca la sobrecarga alostática, ¿ya?, dado la menor cantidad de energía disponible, ¿ya? Entonces, la sobrecarga alostática, que se genere sobrecarga alostática en este modelo básico, ya podemos ver que depende no tan solo de las características, ¿ya?, individuales de los organismos, ¿ya?, sino que también, por ejemplo, depende del momento, ¿ya?, de la estación, por ejemplo, en que se produzca o que se tenga que responder, ¿ya?, a esos estresores o a esos cambios, ¿ya?, entre otras cosas, porque que pueden afectar el que se produzca o no la sobrecarga alostática. Entonces, la capacidad de mantener esta carga alostática, que es decir, mantener la alostasia, o esta capacidad de adaptarse, ¿ya?, a los diferentes eventos, a los diferentes estresores, ¿ya?, va a depender de varios factores, ¿ya? Obviamente va a depender de cómo los individuos perciben, por ejemplo, esos eventos estresantes, ¿ya? Va a depender, obviamente, de las características individuales, ¿ya?, de la carga genética, ¿ya?, de cómo se dio el desarrollo de los individuos, de las diferentes experiencias de vida que tengan las personas. Y eso va a generar un tipo de respuesta, ¿ya?, que va a permitir, ¿cierto?, que se produzca la adaptación, ¿ya?, del control homeostático, y se generen respuestas fisiológicas, ¿ya? Pero esta capacidad, ¿cierto?, de los individuos de poder responder efectivamente, ¿ya?, a los diferentes eventos, a los eventos significativos, por ejemplo, de la vida, o distintos factores estresantes, obviamente se puede ver afectada por diferentes
condiciones que van más allá, ¿cierto?, de lo que puede controlar el propio individuo, ¿ya? Y, por ejemplo, pueden haber traumas, situaciones de abuso, ¿ya? Situaciones que incluso implican condicionantes que son estructurales, por ejemplo, ¿ya? A los cuales los individuos o en los cuales los individuos desarrollan, ¿ya?, sus actividades o su vida. Entonces, aquí ya entramos ya en qué factores son los que influencian para que controlar o regular esta alostasia o mantener esta capacidad alostática en el embarazo. Y obviamente tenemos los factores que más han sido estudiados, ¿ya? Que son factores más bien biológicos, ¿ya? Por ejemplo, la edad, la presión arterial, ¿cierto? El que se genere hipertensión durante el embarazo, el control metabólico, ¿ya?, ejemplificado aquí con el aumento de la glucosa, ¿ya?, el desarrollar embarazo en condiciones que pueden ser más bien adversas, como en alta altitud, ¿ya? El desbalance aquí en el peso, ¿ya?, el sobrepeso y la obesidad, ¿cierto? Un factor importante que cada vez afecta más a las mujeres embarazadas en nuestros países. Las diferentes infecciones, obviamente acá hay un punto relacionado con el SARS-CoV-2, ¿ya?, o COVID-19, el sedentarismo, la falta de actividad física y el colesterol, ¿ya? Y estos son, yo diría, y desde también mi experiencia previa, ¿ya?, quizás los factores que más se han estudiado, ¿ya?, en cuanto a cómo afectan ya cada uno por separado, la combinación de estos factores biológicos, cómo afectan, ¿cierto?, a la capacidad adaptativa, ¿ya?, que se tiene que dar durante el embarazo, ¿ya? Pero hay mucho aparecido, ¿cierto?, con fuerza en los últimos años, también asociado a lo que ocurrió durante la pandemia, como vamos a ver más adelante. Pero también en la gestación, ya se ha puesto un foco también en la salud mental, ¿ya?, y en los niveles, ¿ya?, de estrés, ya que sufren las mujeres en estado de embarazo, sobre todo relacionado con la depresión y la ansiedad. La contaminación ambiental, ¿ya?, por ejemplo, un factor importante. La dificultad económica, los niveles de educación, las desigualdades geográficas, ¿ya? Y esto lo menciono aquí en grupo porque obviamente la inequidad, ¿ya?, geográfica o de las diferentes regiones de nuestro continente, ¿cierto? Y incluso dentro de nuestros propios países o ciudades, ¿ya? Genera, por ejemplo, que las personas tienen en mayor o menor riesgo de sufrir dificultades económicas, ¿ya?, o desarrollar o tener nivel educativo menores. La violencia de género es un factor importante, ¿ya?, que en cuanto a la generación de sobrecarga alostática, ¿ya?, en las mujeres en general, obviamente la violencia de género aparece como un factor también muy determinante para que se produzca, por ejemplo, alteraciones de salud mental. El abuso el abuso sexual, ¿ya?, o el acoso, por ejemplo, sexual, ¿ya?, también un factor que hay que tomar en cuenta. El aislamiento, ¿ya?, un factor también importante que sobre todo se dio durante la pandemia por COVID-19. Problemas legales, por ejemplo, ¿ya?, que una mujer, por ejemplo, que esté embarazada y tiene problemas legales con su pareja, por ejemplo, ¿ya? Obviamente esa es una condicionante también para generar o es un estresor fuerte, ya que puede llevar a generar sobrecarga alostática. La pérdida del trabajo o tener trabajo precario, la ausencia ya de una pareja o de compañía o de soporte, básicamente, ya, que pueda acompañar durante los diferentes procesos del embarazo, el estrés parental, ¿ya? Y en nosotros hemos también puesto un foco relacionado con cómo afecta el estrés de los padres, de madre y padre, ¿ya? Y cómo esto puede afectar también la relación de la madre, por ejemplo, con su hijo, ¿ya? Y durante el embarazo también, ¿ya?, obviamente. El racismo y la discriminación, ¿ya? Eso también aparece como un condicionante, un factor fuerte, ¿ya? Porque en los estudios que están saliendo recién ahora, ¿ya?, o que se están haciendo ahora, sobre todo se está investigando
cómo afecta el racismo para la generación de sobrecarga alostática en, obviamente, mujeres que se ven más afectadas al racismo y la discriminación, como es la población afroamericana, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo sé que ahí se están desarrollando estudios ya para ver cómo afecta a la generación de sobrecarga alostática el pertenecer, ¿ya?, a una población afroamericana, sobre todo en condiciones de embarazo. Y obviamente tenemos que pensar inmediatamente en este factor de racismo y discriminación ya con los pueblos originarios que habitan ya en nuestras regiones latinoamericanas. El sentimiento de desolación o la abrumación, ¿ya? Ese es un factor y un parámetro ya que en el estudio sobre carga alostática aparece como relevante, es decir, cómo podemos también saber, ¿ya?, si una persona se sintió, ¿ya?, durante el embarazo, por ejemplo, en un estado en que percibió que todas las condicionantes le sobrepasaban, ¿ya?, y sentía este sentimiento de desolación o de abandono o de estar abrumada, por ejemplo, por las condiciones. Y bueno, aparecen acá los desórdenes de sueño, que en realidad pueden ser relacionados más bien a lo biológico, pero porque se ha visto, sobre todo durante el embarazo, que los desórdenes de sueño responden o son un parámetro bien, bien importante para determinar si alguien está con sobrecarga alostática, porque parece ser que se relaciona ya muy estrechamente, o un resultado de la sobrecarga alostática ya sería la alteración del sueño, ¿ya? Entonces lo que vemos, ¿ya?, es que más allá de lo biológico, ¿ya?, hay diferentes condiciones, por ejemplo, las condiciones culturales, las tradiciones y las normas sociales, ¿ya?, los contextos políticos que determinan, ¿cierto?, los tipos de seguridad social, el acceso a los sistemas de salud, ¿ya?, o cómo son los sistemas de salud, ¿cierto?, y la disparidad económica, son factores que parecen ser relevantes, ¿ya?, a la hora de determinar si una persona sufre o no, ¿ya?, de sobrecarga alostática, ¿ya? Y obviamente todas estas condicionantes van a determinar también los cambios en los factores biológicos, ya que estamos analizando más frecuentemente. Esto, por ejemplo, aparece en un estudio publicado o en un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, donde se pone foco ya hace tiempo en las determinantes sociales ya que afectan al estado de salud o incluso al acceso que tengan a los sistemas de salud las diferentes personas y poblaciones, ¿ya? Y obviamente los contextos sociopolíticos, socioeconómicos son relevantes en los tipos de gobierno, la gobernanza, ¿ya?, que determina el tipo de políticas que se desarrollan en un país, ¿ya? Obviamente eso determina la macroeconomía y los aspectos de seguridad social, ¿ya?, y los sistemas de salud propiamente tal. Y eso también relacionado, como decía yo, a las normas sociales y culturales, ya que pueden ir variando también en diferentes poblaciones, ¿ya? Entonces, todos estos factores estructurales, ¿ya?, terminan afectando o determinando cuál es la posición de recursos pueden acceder. Aparece el factor de género siempre como algo muy relevante, porque obviamente sabemos ya que las mujeres, por ejemplo, están más afectadas por los factores estructurales y terminan teniendo menor acceso también a condiciones de salud óptimas, y la etnia y la raza asociada, ¿cierto?, a la discriminación. Entonces, todo esto termina definiendo ya cuáles son las circunstancias materiales o sociales en que las personas se desarrollan y viven, ya que determina también cuáles son sus estados psicosociales, cómo pueden responder al ambiente, y aquí aparecen también los factores biológicos, ya que si vemos acá, ya que son los factores que más se estudian, obviamente, de cómo determinan el que una persona esté en estado de salud o en enfermedad, pero los factores biológicos terminan siendo un parámetro que responde a todos estos otros, ¿ya?, eh, factores, ¿ya?, más bien estructurales, ¿ya? Y todo esto obviamente genera ya diferente acceso o posibilidades de las personas y de los grupos, de las poblaciones, ya de acceder a un estado de mayor salud. Entonces, si vemos acá, cuando se quiere estudiar cómo se modifica ya un outcome de salud, ya un resultado de salud,
generalmente se pone el ojo, ya como aparece aquí, en obviamente estudiar ese resultado de salud que se modifica, ¿cierto? Y cómo ese resultado de salud alterado ya genera consecuencias en las diferentes personas, ¿ya? Y se estudia con un enfoque más bien individual, ¿ya? Para ver cómo estas consecuencias terminan afectando también los contextos socioeconómicos, sociales, ¿ya? Y la forma de exponerse a las diferentes condiciones, ¿cierto? Sociales o físicas en el ambiente. Y si eso determina la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿ya? Eh, pero obviamente ya los propios contextos socioeconómicos, ya los propios ambientes, ya, y la propia vulnerabilidad de las poblaciones determina el que se produzca ya ese outcome, el resultado ya en el cual se está exponiendo el ojo para estudiar. Entonces, esto es algo básico ya que nosotros, o yo al menos, he considerado ya, para generar o proponer este tipo de estudios ya, y para cambiar básicamente el foco de nuestra investigación, ya, que es tener en cuenta que los problemas de salud son complejos, ¿ya? Que hay problemas de salud complejos, que hay complejidades ¿ya? Que determinan el que una persona sufra o no sufra ¿ya? De algún tipo de patología. Y para dar respuesta a los problemas de salud complejos se necesitan también estudios que sean complejos y evitar el reduccionismo, ¿ya? Y eso para mí es una cuestión bien relevante, siendo yo alguien que se formó ¿ya? En el estudio de la biología celular y molecular, ¿ya? Pero mi enfoque particular actual ¿ya? Es que, y esto que nace también de haberme adentrado ¿cierto? En qué ocurrió durante la pandemia ¿ya? Con las mujeres en el embarazo, mi enfoque actual es que necesitamos generar estudios más complejos ¿ya? Que consideran de alguna manera estos factores para poder entender cómo que los diferentes grupos poblacionales ya enfrentan las circunstancias y desarrollan básicamente o adaptan sus sistemas, ¿ya? O no lo adaptan, ¿cierto? O no son capaces de adaptar su sistema a las diferentes circunstancias, ¿ya? Y pueden desarrollar o tener más riesgo de desarrollar enfermedades. Y eso yo creo que es un enfoque muy importante si pensamos en esta translational research, ¿ya? O la medicina translacional o la investigación translacional, que es básicamente ver cómo desde los resultados de la ciencia básica ya esto lo podemos poner o aplicar, ¿cierto? En alguna, en alguna terapia o en alguna intervención, ¿cierto? Que modifique alguna condición de salud de la población. Y ahí, ¿ya? Y por este enfoque fue que nosotros nos encontramos, o yo me encontré, ¿cierto?, con este concepto de carga alostática, ¿ya? Como un concepto ya que permite reunir o de alguna manera considerar ¿ya? Los factores sociales o ambientales complejos que pueden llevar a determinar que una persona sufra de alguna o tenga algún mayor riesgo de desarrollar una enfermedad versus otra que es capaz de sobrellevar, por ejemplo, las condicionantes ¿ya? De manera fisiológica. Y, por ejemplo, algo de lo primero que nosotros empezamos a hacer fue al estudiar qué pasó con el COVID-19 ¿ya? En diferentes resultados de salud en el embarazo. ¿Ya? Pusimos un foco en qué pasó en América Latina, ¿ya? Y una de las primeras cosas que yo traté de hacer fue evaluar si había una diferencia en la prevalencia de SARS-CoV-2 o de COVID-19 en las mujeres embarazadas. ¿Ya? Y este cuadro nace de la revisión de varios estudios y aquí básicamente se resumen cuáles fueron los estudios donde se puede calcular una prevalencia o donde calcularon prevalencia, ¿ya? Es decir, en donde se implementó la medida, por ejemplo, de la aplicación universal de los test ¿ya? De COVID-19 para las mujeres embarazadas, ¿ya? Que no fue obviamente en todos los países, ni en todas las regiones, ni ciudades de los países. ¿ya? Entonces hay algunos estudios ya que reportan ya, prevalencia a partir de la aplicación universal de los test ya en un determinado periodo. Y lo que vemos ya es que hay diferencias, obviamente, en la prevalencia de SARS-CoV-2 positivo ¿ya? En mujeres embarazadas, que parece haber estado relacionado también con la propagación de la enfermedad, sobre todo en las primeras y segunda olas
de la pandemia por COVID-19, ¿ya? Por ejemplo, en países que estuvieron muy afectados por la pandemia, como Estados Unidos, México, también, sobre todo estos países, ¿ya? Hay prevalencia más alta ya de test positivo para COVID-19 en las mujeres embarazadas. Chile ahí anduvo intermedio, ya en ciertos periodos también hubo alta propagación del virus, ¿ya? Y eso se relaciona también con prevalencia que está en un nivel intermedio, ¿ya? Y quizá lo más lo otro que se puede destacar acá, que ciertos países que pudieron haber controlado bastante bien la propagación del virus, ¿ya? Tuvieron prácticamente nada de prevalencia de COVID-19 en el embarazo, como Australia, por ejemplo, ¿ya? Que vendría siendo el mejor ejemplo acá, que no, al menos este estudio no reporta ningún caso positivo de COVID-19 en embarazada. Entonces ahí hay diferencia. Otra evidencia importante es que se pudo determinar que la pandemia por COVID-19 aumentó la depresión prenatal y la depresión por parto hasta niveles de 36% y 41% respectivamente. Esto es prácticamente doblar ya los niveles de depresión prenatal y depresión postparto, ¿ya? Y lo mismo ocurrió, ¿ya? Con la ansiedad, ¿ya? Prenatal y ansiedad postparto, ya que aumentó a estos niveles de 35% y 42% respectivamente, ¿ya? Eso ya considerando los estudios o haciendo un análisis global, ¿cierto? De los estudios reportados en diferentes partes, pero lo que nosotros hicimos acá con estos reportes fue ver la diferencia entre los estudios hechos en Latinoamérica y en Europa, ¿ya? Y básicamente acá nos basamos en dos estudios hechos en Latinoamérica, en Brasil y en Chile, ¿ya? Que eran los que también aparecían ya como más robustos, ¿cierto? En la literatura, versus una serie de estudios hechos en diferentes países europeos. Y lo que se puede ver ya es que hay una mayor prevalencia de depresión y ansiedad, ¿ya? En el periodo prenatal y también en el posparto, ¿ya? En los países latinoamericanos, ya que se estudiaron, versus los países europeos, ¿ya? Entonces ya acá podemos encontrar que si bien no es lo mismo decir, ¿cierto?, que aumentaron los niveles de depresión o alteraciones de salud mental, ¿ya? En las mujeres embarazadas, y que hay diferencias importantes si estudiamos esto en países latinoamericanos versus países europeos que están obviamente en otras condiciones ya, socioeconómicas, en otros estatus ya, también en estos factores estructurales, ¿ya? Entonces, por eso es necesario también enfocarse en considerar las características regionales y particulares, ¿cierto?, de las poblaciones, ya que pueden alterar esta capacidad de mantener la alostasis, ¿ya? O llevar a un estado de sobrecarga alostática. Otro parámetro que nosotros consideramos también como relevante, por ejemplo, fue la incidencia de violencia de género en los países latinoamericanos durante la pandemia. Y esto se puede estimar, ¿ya? No directamente, pero se puede estimar analizando qué pasó con la llamada, ¿ya? A los sistemas, ¿cierto?, de atención a las mujeres que sufren violencia de género, qué pasó con las llamadas, ¿ya? A las líneas de ayuda, ¿cierto? Durante los lockdowns, ¿cómo se dice el lockdown? Bueno, cuando estábamos encerrados, Pandemia, la pandemia. pandemia, durante la cuarentena, esa era ¿ya? Y lo que vemos es que en diferentes países latinoamericanos aumentó de manera muy significativa ya la necesidad de estas llamadas de emergencia ya por violencia de género. Por ejemplo, tenemos un aumento de 91% en Colombia, 50% en Panamá, 48% en Perú, 44% en Chile, 36% en México, 32% de aumento en Argentina y 27% de aumento en Brasil. Eso es lo que reportan los análisis desde estas mismas líneas de ayuda por violencia de género, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ya un factor que es relevante ya en la población latinoamericana y parece ser más relevante en la población latinoamericana, lamentablemente, ya que en otras poblaciones en donde se ha podido estudiar, por ejemplo,
el estrés, ¿ya? Durante el embarazo. Por lo tanto, tenemos una combinación también en nuestros países latinoamericanos de violencia de género y también de mayores niveles de pobreza, por ejemplo, durante el periodo gestacional. Y eso podría, de alguna manera, ¿cierto?, estar influenciando estos niveles de estrés, ¿ya? De depresión y ansiedad, tanto prenatal como postparto, que se registra mayormente, ¿cierto?, o con aumento en la población latinoamericana, ¿ya? Es una propuesta, básicamente, ¿ya? Pero hay una asociación, podemos ver, ¿cierto?, entre violencia de género, estados vulnerables, ¿cierto?, sociales y económicos, ¿ya? Y aparecen también estas mayores prevalencias de depresión y ansiedad prenatal y postparto. Entonces, la combinación de todos estos factores, ya sobre todo en población latinoamericana, ya que también aparece ahí la pobreza multidimensional, ¿cierto? La inestabilidad económica, la dificultad de acceder a sistemas de salud también seguros y oportunos, ¿ya? Eh, eh, generó o pudo haber generado, ¿cierto?, una mayor prevalencia de infección misma por SARS-CoV-2 durante el embarazo, ¿ya? Y además, por sí solo o la combinación de estos factores, ya de forma independiente en la infección, generó un aumento en alteraciones de salud mental. La infección por SARS-CoV-2 en el embarazo ya se pudo determinar que genera una condición de inflamación, estrés oxidativo ya en placenta, sobre todo en casos severos. Esto fue lo que nosotros pudimos estudiar directamente en placenta, por ejemplo, ¿ya? Y corroborado también por otro grupo. Entonces, la infección por SARS-CoV-2 y las condiciones pandémicas ¿ya? En estado de mayor vulneración ¿ya? Se combinan, ¿cierto?, para también haber generado un mayor aumento en la mortalidad materna, por ejemplo, en el periodo pandémico, y aumentar también la morbilidad ¿ya? Severa neonatal y perinatal, ¿ya? Que son registros, ¿cierto?, que hay en la población ya que ocurrieron estos aumentos durante la pandemia por COVID-19. Ahora, nosotros también apuntamos a potenciales alteraciones en la salud de los niños que nacieron en estas condiciones en el periodo pandémico, eh, específicamente apuntando a alteraciones del neurodesarrollo, ¿ya? Porque acá no muestro los datos, pero se pudo establecer que la enfermedad de COVID-19 afectó de manera más grave a las mujeres embarazadas cuando esta infección se produjo sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, ¿ya? Es decir, la condición de inflamación, de estrés oxidativo, ¿ya? Que se dio por el COVID-19 en el embarazo fue eh, de mayor gravedad, ¿ya? Durante el tercer trimestre del embarazo, y en este periodo del embarazo es cuando se dan procesos que son relevantes, ¿cierto?, para el proceso de neurodesarrollo, como la sinaptogénesis, la gliogénesis y la mielinización, ¿ya? Por nombrar, ¿cierto?, los principales. Por lo tanto, ya cualquier evento estresante ya, y biológicamente estresante ya, o estructuralmente estresante, ya que ocurra durante el tercer trimestre del embarazo, ya podría afectar ya, estos procesos y de ahí ya tener consecuencias en los niños en cuanto al neurodesarrollo. Y de hecho hay algunos ya evidencia ya, de grupos que han estudiado a los niños que nacieron de gestaciones con COVID-19 y han analizado parámetros de neurodesarrollo y han encontrado, por ejemplo, que los niños que nacieron de gestaciones positivas para COVID-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar una alteración del desarrollo ¿ya? Al año ¿ya? De vida. Y esto es importante, que cuando se diferenciaron o se estudiaron específicamente las madres infectadas en el tercer trimestre, este riesgo de que los niños tuvieran alteraciones de desarrollo aumenta a 2,3 veces. ¿ya? Entonces hay cierta evidencia que está apareciendo ¿ya? En cuanto a que efectivamente, por un lado, el, la infección por SARS-CoV-2 ¿ya? Y los efectos biológicos del virus durante el embarazo pudieron haber llevado a mayor riesgo o generan mayor riesgo ¿ya? De que los niños tengan alguna alteración en el desarrollo a edades tempranas. ¿ya? Aparte, ¿cierto? Son los potenciales efectos que puede tener las condiciones pandémicas. En este trabajo, por ejemplo,
esto no es un estudio hecho en pandemia, ¿ya? Pero es para mostrar que se ha estudiado al hacer al analizar estas imágenes de los cerebros de niños, ¿ya? Se ha establecido que los niveles socioeconómicos más bajos están asociados con alteraciones del volumen de algunas áreas del cerebro que están involucradas en la regulación de la emoción y en los procesos de atención, ¿ya? O las respuestas de atención, ¿ya? Y ahí se ve aquí establecieron una correlación negativa ya entre los niveles socioeconómicos ya y este cambio del volumen ya de estas áreas particulares del cerebro. Ya. Yo no soy neurobiólogo, fisiólogo, así que lo voy a pasar esto así nomás, ya, pero les creo a los investigadores ya que básicamente establecen que las alteraciones que ellos registran ya tienen que ver con alteraciones en la regulación de las emociones, por ejemplo. ¿Ya? Y algo interesante que encontraron en este estudio ya fue que esta correlación negativa entre niveles socioeconómicos y alteraciones de estos volúmenes a nivel cerebral en los niños ya estaba mediado por la condición marital. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se producía la correlación negativa, es decir, cuando los niveles socioeconómicos eran menores y producían mayor alteración en estos volúmenes en el cerebro, se daba preferentemente en mujeres o en niños que habían nacido de madres solteras, digamos. O sea, que no tenían básicamente la presencia del padre o mayor apoyo también, la madre se entiende, ¿ya? Entonces la presencia, al parecer, o el cambio de estado marital o la presencia de mayor apoyo, ¿ya? Genera incluso una modificación ya de la respuesta a nivel cerebral en los niños medida en estos cambios del volumen, ¿ya? Y por ejemplo, acá se menciona ya que el estatus marital o de tener acompañante o compañía ya durante la gestación o la infancia de los niños, ya ha sido encontrado que reduce, por ejemplo, el rol detrimental ya de los niveles socioeconómicos bajos ya en parámetros como desarrollo cognitivo, desarrollo físico y otros parámetros de salud mental en los niños. ¿Ya? Entonces, hay evidencia ya que muestra que obviamente las alteraciones socioeconómicas tienen un impacto ya significativo per se ya, en el desarrollo o incluso a nivel cerebral del desarrollo del cerebro, ya que afecta después la respuesta o la respuesta que es a nivel cognitivo de los niños y las niñas. Entonces, estoy ya en los 40 y voy a ir un poquito más rápido en esta última parte. Nosotros consideramos todo eso, ya básicamente para proponer de que en las condiciones pandémicas, ya sea por la propia respuesta al virus, ya, o por las condiciones que se generaron durante la pandemia, van a haber mujeres que se enfrentaron a estas condiciones durante el embarazo y que tuvieron la capacidad o la resiliencia ya para poder efectivamente adaptar ya, y generar este balance homeostático, ya, o generar estas adaptaciones de la homeostasis para mantener su respuesta alostática, ¿ya? Versus otras mujeres que, dado diferentes condiciones, factores que queremos estudiar, ¿ya? No son incapaces de dar una respuesta adecuada, ¿ya? Y generan básicamente la sobrecarga alostática, ¿ya? Por eso la hipótesis de nuestro estudio es básicamente que las condiciones adversas durante el COVID-19, diferentes estresores, ya que involucran también dificultades económicas, por ejemplo, van a ser condicionantes o factores ya que llevan a una condición o que llevaron a una condición de sobrecarga alostática durante el embarazo y que 3 o 6 años después ya esto genera un mayor riesgo en los niños de desarrollar alteraciones del neurodesarrollo o en las mujeres de tener también mayores riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y también tenemos un foco ahí puesto en las alteraciones que puedan darse en la relación de la madre con su hijo. Entonces, ya, la pregunta acá que nos surgió al proponer este estudio fue cómo evaluar la carga alostática, ¿ya? Y sobre todo cómo evaluar la carga alostática en el embarazo. ¿Ya? Y aquí se voy a ir rápido. ¿Ya? Y por ejemplo, acá hay una revisión sistemática que muestra que se pueden estudiar algunos biomarcadores para medir la carga alostática. Cortisol, ¿ya? Pero el problema es que sabemos que en el embarazo el cortisol aumenta, ¿cierto? Incluso hay un traspaso de cortisol a la placenta donde tiene que ser degradado también. Entonces hay el propio embarazo, como mostramos aquí, por ejemplo,
el embarazo, en las diferentes semanas de gestación hay modificaciones de los niveles de cortisol en plasma y de otras hormonas, obviamente. El cortisol se ve modificado por la edad gestacional, por el modo incluso en que se produce el parto, ¿ya? Por la edad materna, por ejemplo, también modifica los niveles de cortisol, ¿ya? El embarazo también modifica los niveles de colesterol, ¿ya? De LDL, por ejemplo, ¿ya? Que también es un biomarcador que se propone, ¿ya? Para evaluar sobrecarga alostática. Por lo tanto, los cambios fisiológicos durante el embarazo tienen influencia per se, ¿ya? En los biomarcadores que se asocian a carga alostática. Y nosotros queremos estudiar también qué pasó con la carga o evaluar carga alostática durante el embarazo en pandemia y evaluar después, en el día actual, ya qué ocurrió ya, con el desarrollo de ese niño, básicamente. Entonces, además, proponemos una evaluación retrospectiva de la carga alostática, ¿ya? Entonces, el desafío es cómo evaluar, ¿ya? Esto retrospectivamente. Y para eso, ¿ya? La última parte, sí, generamos un equipo interdisciplinario, ¿ya? Que es relevante para poder dar respuesta a estos desafíos y para poder responder básicamente nuestra pregunta, ¿ya? Y destaco acá sobre todo, por ejemplo, a la doctora Patricia Huertas, sociólogo, el doctor Pablo Vergara, psicólogo, además Carlos trabaja junto con nosotros, médico y especialista también en enfermedades del embarazo. Además, por ejemplo, el doctor Fernando Tellier, que es un lingüista que nos ha apoyado bastante en la parte de las evaluaciones cualitativas. Y nosotros tomamos como referencia algunos estudios que indican que la carga alostática se puede medir también por criterios clinimétricos, ¿ya? Y básicamente se pueden determinar ya los eventos de vida que pueden haber generado carga alostática o mayor sobrecarga alostática, evaluando diferentes factores psicosociales, ¿ya? Que pueden impactar en la carga alostática. Y lo otro relevante es que los eventos, ¿ya? Para determinar ya los distintos eventos de vida que pueden afectar la carga alostática, se deben también poner en un cierto contexto, ¿ya? Por lo tanto, el otro método que nosotros utilizamos, o lo definimos como estudiar básicamente a través de una aproximación de métodos mixtos, ¿ya? Donde hacemos una evaluación clinimétrica de diferentes parámetros clínicos que pueden afectar la carga alostática, más los parámetros asociados a los efectos del COVID-19 probablemente tal, más por ejemplo los estresores parentales, ¿ya? Y además todo esto correlacionado con una entrevista narrativa, ¿ya? Y ahí viene la combinación de métodos cuantitativos a través de una encuesta clinimétrica y métodos cualitativos ya a través de la entrevista narrativa en las personas importantes. Y las ventajas, ya esto lo podemos discutir ahora ya en las preguntas, pero esta propuesta metodológica tiene alguna ventaja importante, consideramos nosotros, en cuanto que el método cualitativo ya permite una comprensión más profunda de los fenómenos, por ejemplo, de cómo vivieron las mujeres el embarazo durante la pandemia por COVID-19. ¿Ya? Este es nuestro protocolo ¿ya? Que nosotros hemos diseñado, ¿ya? Donde aparece aquí el diagnóstico o la evaluación retrospectiva de la sobrecarga alostática por método clinimétrico, y esto correlacionado también con un método cualitativo de entrevista narrativa, ¿ya? Para poner los parámetros en un contexto, ¿ya? Esa es la cuestión fundamental ya que puede darnos ya la investigación o el enfoque cualitativo, ¿ya? Es decir, no tan solo tener los parámetros y saber cómo se alteraron, sino ponerlo esto en un contexto de vida, ¿ya? Y para eso se necesita la entrevista ¿ya? Y conocer en mayor profundidad las experiencias de vida que tuvieron las mujeres durante el periodo pandémico. Estos son todos los parámetros. Y lo último sí es que nosotros tenemos este protocolo de estudio en revisión en la revista PLOS ONE, ya, pero mientras, también por gentileza del mismo PLOS ONE, ya tenemos el estudio publicado como un preprint, ya, así que lo pueden encontrar ¿ya? Aquí en esta revista o en esta plataforma de preprint, ya, y ahí pueden encontrar nuestro estudio
detallado, ¿ya? Básicamente, y nuestra propuesta, ¿ya? Que estamos haciendo para poder efectivamente poder determinar, ¿ya? Si las mujeres embarazadas en la pandemia y en esos contextos desarrollaron o no sobrecarga alostática y eso si afectó o no, ¿ya? La salud posterior, ¿ya? Tanto de las madres como de los niños. Estos son solamente algunos otros evidencias que hay actualmente. Y para terminar, todo esto lo desarrollamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Hay algunas imágenes de nuestra universidad, si quieren venir a conocerla, ya es muy bonita también ya, nuestro campus. Aquí está el equipo parte del equipo del Departamento de Obstetricia y Ginecología de nuestra facultad, donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo y agradecer sobre todo a nuestro equipo de laboratorio, el LIMAF, especialmente a Noelia Benamente, Susana Urrea, Javier Echeuquerao, ya que actualmente están desarrollando sus tesis ya o trabajan como asistentes de investigación en nuestro laboratorio y obviamente los fondos ya que nos financian y a la familia obviamente ya que siempre nos da el soporte ya para no quedar sobrecargado aerostáticamente. Ya, eso es, gracias. Me Excelente, pasé. Marcelo. Muchísimas gracias. Excelente charla. Bueno, ya tenemos cuestiones aquí en el chat que ya te las voy a hacer de una. Víctor pregunta, does COVID-19 influencing transgenerational mode? ¿Qué Todavía vive influencia qué? para ¿Qué? si el COVID-19 tenía una influencia Ah, es transgeneracional. generacional. Sí. No lo podemos decir todavía. Bueno, hay una cuestión que yo creo que es parte de las razones de por qué yo y nuestro equipo nos enfocamos en estudiar de esta manera lo que pasó durante la pandemia. Y es que al menos se pudo establecer, ¿cierto?, que el virus, ¿ya? Aunque podía infectar la placenta, no traspasaba la barrera placentaria y no afectaba directamente al feto en desarrollo. ¿Ya? Ujú, Ahora, una cosa es el virus, ¿ya? Y otra cosa, insisto, son las condiciones pandémicas, ¿ya? Y yo cada vez estoy más convencido, y eso es parte de nuestra hipótesis, ¿ya? De ujú, que las condiciones pandémicas generaron mayores efectos que incluso el efecto biológico propiamente tal del virus, ¿ya? ujú. Y por eso es que las condiciones pandémicas van a depender también de cómo las personas, ¿cierto?, pudieron vivir, ¿ya? Esos periodos de aislamiento, por ejemplo, y los periodos más críticos ya de la pandemia. Exacto. Ahora, si eso tiene efecto o influencia transgeneracional, habría que analizarlo. Digamos. Darle Yo creo tiempo al tiempo. que sí, los biomarcadores, bueno, en el caso de la carga alostática, por eso también se ha apuntado a tratar de establecer biomarcadores que se puedan evaluar y que puedan decir esta persona tiene o no tiene sobrecarga alostática, ya porque a través de biomarcadores podría ser una manera de evaluar si hay transferencia o efectos transgeneracional. Ujú. Obviamente en otros modelos, ¿ya? Y eso yo creo que todavía está en tratar de verse. ¿Ya? Sí, complementando el pregunta después, ¿cuál la diferencia entre los efectos intergeneracional, multigeneracional y transgeneracional? Ah, ahí ya, esa pregunta me supera un poco ya, el detalle, porque no he hecho específicamente estudios transgeneracionales o multigeneracionales. ¿Ya? Yo entiendo solamente ya que los transgeneracionales es la transferencia, ¿cierto?, de una alteración, por ejemplo, o de un factor o de una modificación de una generación a la otra, ya que puede ser una transferencia de madre a hijo, por ejemplo. ¿Ya? Eh, que se O pueda hasta los detectar nietos, ¿no? Como a de los más nietos, sí, generaciones. Ujú. sí, Sí. pero no podría dar una respuesta así tan certera sobre la diferencia con lo intergeneracional. Me imagino yo que intergeneracional puede ser quizás que hay de repente algunos saltos ahí entre las transferencias generacionales, no sé. Ahí no, El inter es más como de mamá para hijo, ¿no? Como de mm, una generación a otra. El trans, cuando realmente pasa por más un poco generaciones. más hacia Sí, los y la nietos, otra sí. que él pide es Multigeneracional, multigeneracional, cuando muchas generaciones están conviviendo al mismo tiempo y están expuestas al mismo efecto adverso, agresor, como es el caso sí. del COVID-19. Ahora, la Pero es pregunta es difícil también interesante. separar los efectos, ¿no? mm,
Sí, la pregunta es interesante porque Mm, acá también podemos discutir al final si ese enfoque, digamos, puede ser el más relevante o si, por ejemplo, son las condiciones a las cuales se exponen las personas ya lo exacto. que determine más desarrollar una enfermedad. Es decir, que bueno, va a depender, ¿cierto?, de qué factores estamos evaluando, ¿ya? Pero un enfoque de quizás de tratar de sacarle tanta relevancia a, por Ujú, ejemplo, al traspaso genético de algo, ¿no? ujú. Sino que las modificaciones que se dan por las condiciones de vida ya podrían ser Sí. más relevantes incluso que la transferencia, por ejemplo, de una E- herencia. ¿Ya? Exacto. Y me llamó mucho la atención esta imagen que produciste con la mujer embarazada y todos los efectos que pueden estar involucrados. Yo conté 23, no sé si hay más, pero me llamó muchísimo la atención. Y claro, en cada uno de los países vamos a tener efectos más o menos prevalentes. En Brasil, por cierto, que la pobreza, el acceso, por ejemplo, a condiciones como más adequadas de cuidados de higiene, de salud, Mm, el acceso a salud mismo, ¿no? Y también las condiciones donde viven las personas. En Brasil hay muchas favelas, ¿no? Entonces, regiones que no tienen acceso a un cuidado de los desechos, por ejemplo, y con las inundaciones, esos desechos que están ahí muchas veces en estos pequeños ríos, ¿no? Que pasan mm, por estas comunidades se devuelve a las comunidades y trae muchísimas enfermedades. Entonces, son tantas mm. cosas a considerar, y el momento que se va a poner como un peso para cada una de estas, ¿no? Para se tener este efecto alostático total, es muy Sí, complejo esto. bueno, ese es un gran desafío. Por ejemplo, Sí. nosotros, de hecho, nuestro estudio lo empezamos hace un año y medio, y pensábamos estar un poco más avanzados ahora en cuanto a las evaluaciones, ¿cierto? Y poder estar ya teniendo unos datos más en concreto, pero la verdad es que nos llevó bastante tiempo el poder hacer un diseño adecuado, ¿ya? Y poder determinar cómo efectivamente se puede evaluar la carga alostática, ¿ya? Eh, qué instrumentos, tuvimos que diseñar instrumentos, ¿ya? Yo Ujú. pasé bastante rápido esa última parte, pero la encuesta clinimétrica y todo eso, instrumentos los tuvimos que diseñar nosotros, basado obviamente en lo que está propuesto en la literatura, pero también contextualizándolo en lo que ocurre en el embarazo y en el periodo que queríamos evaluar, ¿ya? Entonces, y otro punto que todavía estamos discutiendo ya es cómo efectivamente poder valorizar ya, cómo cada uno de estos factores influye en que se genere o no la sobrecarga alostática. Así que es Ujú. posible eso y si podemos determinar cuáles son los factores que tienen mayor peso, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería un gran resultado o de algo Sí, que... y un trabajo para toda la vida. Sí, eso es lo bueno. Así es. Bueno, tenemos aqui um mensagem da doutora Helena Zambrano, que seminário tão bueno e interessante. Érica também, bueno, Marcelo, muitas felicidades por projeto e los grandes retos que implican hacer estudios con información de datos sociales y parámetros psicológicos. Y tenemos también algunas preguntas del doctor Carlos Cudero Orozco, vio que prendió su cámara. ¿Quieres Mm. hablar ahora, Carlos? Después paso la palabra a Paola, ¿puede ser? Adelante, o Paola, para adelante. No, ahí estaba antes la Paola. No, yo Ya. creo que estaba tu comentario, Carlos, estaba tu comentario antes de que yo parara la mano, así que dale. Ya. Bueno, muchas gracias Marcelo también por mostrarnos, digamos, toda la complejidad que significa estudiar a la mujer en el embarazo como un todo, digamos, como no solamente desde el punto de vista biológico, sino también de qué es lo que le está afectando externamente. Pero a la vez de la complejidad y bueno, atendiendo a lo que ponía en el chat, seguramente hay vías comunes, ¿no es cierto?, dentro de Mm. lo que se puede afectar. Como todas estas alteraciones, tú hablabas, por ejemplo, del cortisol que afectaba como una hormona de estrés, seguramente otras vías, por ejemplo, la proinflamatoria o la prooxidativa, de todas maneras, eso podrían ser vías comunes. Entonces, quizás la pregunta, comentario es, em,
Yéndonos al mecanismo, ¿tú crees que es, primero, viable de que todo esto termine en algunas pocas vías de metabólicas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería si es que la visión esa es sobresimplificadora, digamos, a la vez daría una viabilidad en el fondo Mm, para poder seguir continuando. sí. Bueno, la respuesta que puedo dar tiene que ver con también el enfoque que se ha dado para establecer estos biomarcadores que pueden determinar que una persona tenga o no tenga sobrecarga alostática. Ese ha sido el enfoque que se ha dado para estudiar la sobrecarga alostática a través de biomarcadores en la población en general, ¿ya? Y por eso se ha llegado a determinar que parecen haber 10 biomarcadores ya que son los necesarios de evaluar en la población en general, ¿cierto? Para determinar si alguien tiene o no tiene sobrecarga alostática, ¿ya? Y se le han dado, ¿cierto?, algunos puntajes a estos biomarcadores. Ahora, el desafío para nosotros, obviamente, es poder establecer si eso es viable o no, por ejemplo, en las condiciones de embarazo, ¿ya? Y si se puede llegar a algo similar ya en el embarazo. Eh, Ese es uno de los desafíos que todavía existen, ya porque la cuestión hasta el momento ya es que las variabilidades que se dan de estos mismos biomarcadores por el propio embarazo ya hacen imposible establecer ya, una combinación al menos de biomarcadores ya que puedan decir si una mujer embarazada tiene o no tiene sobrecarga alostática, ¿ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, la combinación con los otros métodos y el establecimiento de un parámetro más bien basado en entrevistas, ¿ya? Para saber si una mujer sufrió o no sufrió, ¿ya?, de esta sobrecarga, ¿ya? Pero se siguen obviamente buscando ya y es posible, ya es probable una hipótesis que obviamente pueden ser otros los biomarcadores, ya que en el embarazo ya den cuenta de que alguien tenga sobrecarga alostática o no, pero eso hay que evaluarlo, ¿ya? Por ahí aparecen los marcadores inflamatorios, ¿ya? Por ejemplo, interleuquina 6 que también ya son los que se pudieron ver alterados en casos de COVID-19 en el embarazo, por ejemplo, interleuquina 6, TNF-alfa, ya sobre todo la hiperinflamación, ¿ya? Pero eso es algo que tiene que evaluarse ya y parametrizarse, ¿ya? Y también efectivamente correlacionar si estos biomarcadores alterados efectivamente correlacionan con una persona ya que se pueda diagnosticar con sobrecarga alostática a través de los instrumentos clinimétricos de entrevista. ¿Ya? Hay que hacer ese trabajo, pero es factible ya que pueda ser así. Gracias. Excelente, gracias. Paola. Yo quería felicitarte, Marcelo, súper interesante y una mirada, yo encuentro un desafío para un bioquímico, doctor en ciencias, involucrarse en un proyecto de este calibre porque lo encuentro muy, muy desafiante. Pero bueno, qué bueno que has podido constituir ese equipo tan multidisciplinario y quería hacerte varios comentarios. Uno, eh, estoy trabajando con un grupo de psicología en un proyecto donde estamos viendo adversidad temprana en la vida, ¿cierto? Abuso. Hay escalas, escalas de abuso. De hecho, hay una encuesta chilena de Sobre, adversidad temprana. si El grupo de la Vía Santelice, si tienes se acceso puede o si evaluar necesitas. retrospectivas. Claro, no, hacen encuestas a los niños, a los cuidadores, qué sé yo. Entonces, en el fondo sabemos que estas adversidades tempranas o las cosas que de alguna forma nos generan la carga alostática a lo largo de la vida Sí, es tienen un como tema. distintas graduaciones. Sí. Entonces, es distinto, por ejemplo, que, no sé, hayas tenido, que no tenías a alguien en la casa cuando volvías del colegio que te cuidara, que te hiciera sentir contenido, a que tuvieras un padre o madre alcohólica o qué sé Sí, yo, o que tuvieras una negligencia evidente de parte de tus cuidadores, a que seas abusado. ¿Me entiendes? Como graduaciones de la adversidad. Entonces, estas escalas están construidas y entonces sería, no sé si lo han considerado, porque yo creo que alguna de esas cosas que tienen que evaluar el grupo de los psicólogos, sociólogos, sí. tienen graduaciones, entonces probablemente eso es una cosa que yo encuentro súper interesante. Ellos aplican millones y, no sé, funciones ejecutivas y qué cosas se afectan o no con esta adversidad.
pero también del grupo chileno hay mucho interés de mirar los factores benevolentes, porque no Sí, sé, hay sí. personas que tienen más tolerancia o qué sé yo, entonces, ¿cómo graduar? Y eso no está hecho, no hay escalas para medir las exposiciones a factores que si tú los posees, Ah, eres más resiliente, ya, toleras, no te afectan de cierta forma. No sé, condiciones, puede haber condiciones fisiológicas, pero también estructuras mm, psicológicas, o no sé, como, entonces, si de alguna forma están considerando esos factores benevolentes o escalas para medir, o si tienen algún diálogo con el grupo de psicología, que mm, pueda de alguna forma, porque la carga alostática se va a generar frente a una misma condición, sí, dos personas no responden igual, sino que no hay, ¿me responden igual, entiendes? sí. Entonces, cómo poder sumar y restar para llegar a una ecuación que sea extrapolable al otro y al otro, a una Sí. población, ¿me entiendes? Complejo, ¿no? Sí, la verdad es que yo he considerado esos factores más bien como para una posible continuación del estudio, en el sentido de que yo creo que nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con personas que generan distintos grados de carga o sobrecarga alostática, ¿cierto? Unas que llegan a la sobrecarga, otras que son capaces que fueron capaces de responder, ¿cierto?, de manera adecuada, por ejemplo, a las condiciones. Y ahí obviamente que se involucra el factor de la resiliencia de cada persona, ¿ya? Y Ujú, ahí empezamos a pensar, ¿cierto?, de qué factores son los que hacen que alguien sea más resiliente que otro, ¿ya? Eh, y por ejemplo, lo que tú mencionabas de haber estado sometido o haber sufrido de algún tipo de abuso durante, por ejemplo, durante la infancia, ¿ya? Eso se sabe que en las personas que sufrieron de algún tipo de abuso, por ejemplo, durante la infancia, o un trauma, ¿cierto?, significativo durante la infancia, esas personas tienen más riesgo de desarrollar sobrecarga prostática siendo adultos, ¿ya? ujú. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un factor, ¿cierto?, a considerar en que si una mujer tuvo o no tuvo sobrecarga prostática o se superó las condiciones de buena manera, ¿ya? Ese puede ser un factor. Eh, pero claro, la cuestión de la resiliencia yo creo que va a ser un resultado, ¿ya?, que nos vamos a encontrar, ¿ya?, en cuanto a que eh, podemos hipotetizar, ¿ya?, quizás en este grupo, cuando ya lo tengamos analizado, ¿ya?, que las personas que superaron de buena manera las condiciones de la pandemia fueron los que tenían obviamente mayor resiliencia, ¿ya? Y después Ujú. tendríamos que analizar, ¿cierto?, cuáles son los factores que hacen que una persona supere de mejor manera una determinada condición, ¿ya? Yo quería mencionar, y obviamente no lo hemos, como digo, mi idea es que en la corte esto lo podamos estudiar, por ejemplo, en algún seguimiento, ¿ya? Una vez estableciendo cuáles son las personas que superan bien o que no superaron, ¿cierto?, de buena manera las condiciones del periodo. Pero solamente quería mencionar un ejemplo de un reportaje en realidad que salió hace un tiempo en la BBC, donde mostraban la experiencia de tres mujeres, ¿ya?, en Inglaterra, ¿cierto?, que tuvieron su embarazo durante la pandemia, ¿ya?, y con experiencias muy diferentes, ¿ya? Y por ejemplo, hubo una mujer que lo pasó muy mal, ¿ya? Desarrolló depresión, ansiedad prenatal, postnatal, y tuvo una experiencia pésima ya durante la pandemia. Y otra, por ejemplo, que lo había superado de mucha mejor manera, ¿ya? Y que no reportaba haber tenido mayores sufrimientos durante el embarazo o posparto. Y esa persona, por ejemplo, había sufrido de cáncer, ¿ya?, previamente. Había tenido, digamos, que superar un cáncer, superar las quimioterapias como 2 años antes, por ejemplo, de quedar embarazada, y había tenido que enfrentar esas situaciones de salud súper estresantes, ¿ya? Y esa persona, por ejemplo, pudo superar de mejor manera, al parecer, el periodo pandémico, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿ya?, cómo, o puede ser, ¿cierto?, una casística, pero ahí podemos pensar de que una persona de alguna manera al verse enfrentada a ciertas situaciones desarrolló una capacidad resiliente, podemos decir, ¿ya?, que le permitió enfrentar de mejor manera luego otro evento estresante, ¿ya? Y eso es algo Sí, así, a mí, que a mí me parece súper valioso, pero estoy pensando más bien
porque la resiliencia se construye de otras vivencias, o sea, Sí, como experiencia, sí. simplemente poner arriba de la mesa el concepto de que hay factores protectores, o sea, hay cosas Ah, que, no sé, estoy pensando en los sí, es niños que de yo, nuevo, que sí, es la yo, experiencia mía, y por ejemplo, una cosa súper que uno no lo toma, uno lo lee un poco porque a uno le toca criar también niños, y entonces, qué cosas que uno, qué prácticas puede tener uno en el entorno familiar que pudieran ser el día de mañana factores protectores contra claro, adversidades, ¿ya? sí, Y entonces, no sé, cosas tan simples como de repente tener espacios de vida familiar, no sé, comer juntos, tener ritos como familia, no sé, una vez al mes vamos al cine juntos, o salimos a pasear juntos, o no sé, jugamos juegos de mesa una vez a la semana, o esos espacios de ritos o episodios sí, donde hay esta interacción con los cuidadores, genera mucha resiliencia, o sea, construye situaciones benevolentes sobre la que se construye la resiliencia. No sé si se explica, ¿no? sí, Porque sí, entonces, no sé, pensaba de repente, como hay que te hacen como tener que generar el buffer para tolerar ese estrés, también hay escalas para medir los factores benevolentes en lo que tú estás expuesto que te ayudan a construir la contraparte o sea, la carga alostática es un balance, ¿no? Como sí, la sí, homeostasis o claro, todo. sí. Entonces, como si están ponderando los factores que están ayudando a compensar. Esa Yo- era una de mis sí, no, preguntas más yo bien creo, curiosas. sí, yo creo que vamos a tener algunos datos que algunas luces de eso, porque, por ejemplo, nosotros vamos a evaluar o preguntar sobre las condiciones de vida familiar, algunas condiciones de vida familiar, digamos, las que experienciaron, digamos, las mujeres durante el periodo y ver si eso obviamente se asocia o no a mayor carga alostática. Eh, pero evidentemente después tendrá que venir otro, ¿cierto? Otro estudio en mayor profundidad para poder evaluar todos esos factores que tú mencionas como que pueden ser Mm. protectores de alguna manera, ¿cierto? Para mantener la capacidad de responder alostáticamente, ¿ya? Si no, estaba pensando porque si no encuentran demasiados resultados en relación a las exposiciones a COVID o qué sé yo, de Mm, pronto la capacidad de resiliencia pudiera ser la contraparte que pudiera explicar por qué esas personas no fueron tan sí, afectadas o sus hijos o qué sé yo. Esa era una sí, cosa que quería comentar y por supuesto ofrecerte ponerte en contacto con el grupo de la PIA, uno de sus tesistas de doctorado en terapia familiar Carlos Barrera, estudiante de doctorado, está justamente estudiando alostasis en cuidadores. Entonces, de sí. pronto, las escalas que usan y eso Ah, pudiera ser sí. de ayuda y Sí, colaboraciones que nunca están de más. Eso es una cosa. es súper Y bueno, lo sí. otro, que independiente que hayan publicado el protocolo, yo te sugiero que lo registren en clinicaltrials.gov, Ah, porque cuando publicas es muy importante tenerlo registrado el sí, estudio, así como el nosotros, Prisma u otros sí, que te piden para revisiones sistemáticas o qué sé yo, hay como sí, bases de datos de estudios clínicos. Y es o sea, yo creo que es súper bueno porque después citas simplemente nuestro estudio clínico titulado tanto, pones el NST, que es el número que te da una vez y te hacen feedback, o sea, no, estos outcomes no están claros, cómo lo van a medir, ponme las unidades de sí. medida es súper bueno tenerlo registrado. Además, te pone en un portal donde otra gente puede llegar a colaborar contigo o intereses comunes. Te lo dejo ahí planteado. Eso. Sí, Gracias, Marcelo. Súper. estamos ahí recién metiendo, es la primera vez que publico, por ejemplo, un protocolo de estudio. Antes lo hacíamos el otro tipo de estudio de otra manera, pero Excelente, sí, qué eso lo vamos a bueno, qué conseguir. bueno. Para eso son los webinarios. Muchas gracias, Paola, por tu contribución. Tenemos una pregunta más aquí de Víctor. Why DOHAD concept does not consider another type of stress, cellular one? Un estrés celular. Sí, yo lo considero, Víctor. En Sí, mis sí, se estudios considera. Yo trabajamos creo que muchísimo en con el estrés. concepto de Doha, lo que pasa es que quizá la pregunta, no sé, quizá apunta a que quizá en esta visión de la carga alostática, sobre Ujú, carga alostática, eh, yo al menos no consideré mucho, digamos, los aspectos celulares, ¿no? O los estrés celulares, ¿no? O esos factores que pueden estar generando modificaciones, ¿cierto? En los organismos. Pero ujú, básicamente es por eso, obviamente que está dentro, ¿ya? De lo que ocurre y de cómo se puede modificar, ¿cierto? La capacidad de una célula, de un tejido, de un organismo,
para dar respuesta a los eventos que se producen, ¿ya? Excelente. Pero básicamente yo debo resaltar, ya Paola lo mencionó, yo soy bioquímico formado en biología celular y molecular, y para apuntar a este estudio o para responder la pregunta que nos planteamos a tratar de resolver, yo tuve que efectivamente modificar, digamos, varias formas de hacer investigación, ¿ya? Y eso implicó ya prácticamente en este momento olvidarme de la biología celular y molecular, ¿ya? De hecho, nuestro estudio ahora, yo hace poco estaba centrado en estudiar la biología molecular de la placenta, ¿ya? Pero ahora ni siquiera vamos a evaluar ya, parámetros placentarios, ¿ya? Porque obviamente es un periodo retrospectivo que queremos evaluar. Eh, pero básicamente es por eso, ¿ya? Obviamente si hacemos un estudio, por ejemplo, prospectivo de carga alostática en el embarazo, yo creo que volveríamos también a considerar algunos aspectos de la biología de la placenta, que puede involucrar ciertos aspectos celulares inclusive, ¿ya? Que puedan afectar la capacidad de adaptación, por ejemplo, del circuito uteroplacentario, ¿ya? Por nombrar algo. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas. Ya te explotamos hoy, Marcelo, porque pasamos mucho del tiempo que te pedimos para que estuvieras con nosotros. No, yo me Muchísimas ha pasado gracias. también, ¿no? Me he pasado unos minutos. Qué bueno, no te preocupes. Fue excelente, de verdad. Tenemos la grabación que va a quedar en YouTube y para finalizar, solo acordar a los que están aquí que tenemos hasta el día 11 de julio el registro para el DOHAT el DOHAT internacional, ¿no? Digo latinoamericano porque estamos todos latinoamericanos trabajando mucho en la Parte organización. más importante la latinoamericana. Entonces, para el 13º Congreso DOHAT Mundial, hasta el 11 de julio, las inscripciones con el precio más bajo, con el descuento. Hasta el 14 de julio, los late break abstracts. Y esto es apenas para presentación de pósters. Entonces, si todavía alguien no envió su abstract, puede enviarlo hasta el día 14 de julio. Y estamos lanzando esta semana ya las elecciones para el DOHAT latinoamericano. Entonces, antes del Congreso Mundial, vamos a tener las elecciones y el resultado será justamente divulgado durante el Congreso Mundial en nuestra reunión ordinaria que va a pasar en el día 3 del Congreso, va a ser el martes del Congreso Mundial. Entonces, el día 9 del Congreso, si no estoy equivocada. Muchísimas gracias entonces por la participación de todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao. Chao. Chao a todos. Chao, Chao, chao. chao.